Gracias, señora Benítez. Pasamos a la tercera y última proposición no de ley que está en el orden del día, que es relativa al cambio de la denominación de las Escuelas de Arte de Andalucía e implantación definitiva de las distintas titulaciones del Partido Popular. ¿Tiene la palabra usted? Tiene la palabra la señora Céspedes. Muchas gracias, señora presidenta, y perdón, pero es que estábamos precisamente hablando sobre la iniciativa. Bien, esto es una proposición de ley que presenta el Grupo Popular y que no hace más, como precisamente estábamos hablando ahora, que recoger muchas de las reivindicaciones que tienen todas las comunidades educativas de las escuelas de arte de Andalucía. Sobre todo las que imparten estudios superiores de diseño. Sabemos, porque yo creo que todos somos conocedores y todos nosotros nos hemos entrevistado con ellos, que estas escuelas imparten precisamente el grado de diseño con carácter provisional. Y esa es una de las principales reivindicaciones que tienen, puesto que llevan ya años en la provisionalidad, y ellos lo que quieren es, por supuesto, abandonar esta provisionalidad, que nosotros creemos que es importante que la abandonen, entre otras cosas porque, y esa es otra también de las reivindicaciones que traemos aquí con esta proposición, es que resulta que y me imagino que está íntimamente ligado un tema con otro, como estamos en la provisionalidad, ni siquiera la Junta de Andalucía había previsto tasas para que se pudieran expedir los títulos a estos estudiantes, con lo cual, como ya llevamos años, y vuelvo a repetir, en la provisionalidad, resulta que han terminado y no han podido ni siquiera solicitar sus títulos, cosa que les causa un doble daño. Por una parte, no pueden proseguir sus estudios si quieren realizar máster, y por otra parte, tampoco pueden acceder al mercado laboral en calidad de titulados superiores de diseño. Y bueno, creo que la primera de las reivindicaciones es perfectamente asumible. Si precisamente queremos que se impartan estudios superiores, pues lo normal es que sean en escuelas superiores, porque estas escuelas ahora mismo, y por eso pedimos el cambio de denominación, porque ahora mismo estas escuelas están consideradas escuelas de arte, pero queremos que sean escuelas de arte y superiores de diseño, para que sigan impartiendo, por supuesto, esto, pero no solamente esto. Tenemos que tener también en cuenta que hay una necesidad social de que se establezcan otras titulaciones en las escuelas de arte. Estamos refiriéndonos a las enseñanzas superiores de cerámica y vidrio, y también a la conservación de bienes culturales. Tan es así que existe esa necesidad tanto social como laboral, que y bastante bien por las noticias que tenemos, resulta que esto está haciéndose en centros privados que están autorizados por la Junta de Andalucía a la impartición de estas enseñanzas. Creemos, por eso, que deben de ser recogidas estas enseñanzas en titulaciones en la enseñanza pública de Andalucía. Y, por supuesto, y siguiendo este relato, creemos que también es muy asumible que las escuelas, que serían en el futuro escuelas de artes y superiores de diseño de Andalucía, sí pudieran tener un máster para completar estos estudios. Creo que con esto estamos recogiendo unas aspiraciones de las escuelas de arte de Andalucía, que ahora mismo imparten esos grados superiores, que son las 8 capitales de provincia y Jerez de la Frontera, en la que la Administración tiene
creo que no es difícil que asuma precisamente estas reivindicaciones y que hoy por hoy pues no se hace por algo que ni se le puede explicar las comunidades educativas de estos centros, ni creo que nos explicamos nosotros. Creo que es una cuestión de tener una voluntad política, de arreglar los temas y de verdad dignificar a las escuelas de arte de Andalucía. Nada más. Gracias, señora Céspedes. Por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Funes. Gracias, señora presidenta. Es verdad que estas escuelas de arte han estado tradicionalmente en un cierto limbo jurídico, escuelas que aglutinan un conglomerado de especialidades artísticas, artesanas, de distintos niveles. Y por lo que atañe a esta proposición no de ley, hay que señalar que es el 5º año en el que se están impartiendo de forma experimental estas enseñanzas artísticas, con la idea, entendemos, de que se implanten en toda Andalucía. Un plan experimental no tiene por qué ser un plan provisional, que es lo que a nuestro juicio parece derivarse de esta propuesta del Partido Popular. Entendemos que si la experimentación da resultados, si tiene seguimiento, si da frutos, pues lo experimental pues se convertirá en definitivo, y ese justamente es el espíritu, ¿no?, de lo que, el espíritu y la letra de esta propuesta. Me consta, porque también he estado hablando con directores de estos centros, que hay grupos de trabajo precisamente preparando información con el fin de elaborar un decreto que las regule. La idea es darles un carácter definitivo. También coincidimos con el partido proponente en que hay carencias en determinadas especialidades, como son, expresamente aluden a la conservación y restauración de bienes culturales, cerámica y vidrio, que ofrecen ciertas expectativas laborales. No deberíamos despreciar ninguna, por flaca que parezca en nuestra comunidad. No sabemos si la Consejería tiene prevista su inclusión, pero sí es cierto que hay centros privados que las están ofreciendo con bastante aceptación. En relación a los puntos de esta propuesta, nosotros, el primero, pues, no entramos en el tema de la nomenclatura. Es decir, creemos que es secundario y que ya se verá qué nombre es el más adecuado para ese tipo de centros, una vez que se instaure una determinada especialidad. Sí al punto 2, sí al punto 3, con una enmienda en voz sobre el periodo en el que se implante. Si la Consejería ya tiene establecido que para el 17-18 va a seguir en fase experimental, sí pedimos que se implante en el año 18, en el curso 18-19. Sí al punto 4, no al punto 5, porque entendemos que esta especialidad, el máster, pues requiere de más actores en este debate, y no al punto 6, porque la Consejería de Educación ya ha publicado en el BOJA del pasado 13 de marzo la orden del 21 de febrero sobre expedición de títulos superiores en diseño de las enseñanzas artísticas superiores en Andalucía. Por tanto, no ha lugar a esta petición. Les pedimos al Grupo Popular que acepte nuestra enmienda, porque entendemos que mejora y que permite, pues, llegar a un consenso más amplio en esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Funes. Por el Grupo Parlamentario de Podemos tiene la palabra el señor de Manuel. Gracias, señora presidenta. Consideramos que esta propuesta atiende a una petición más que razonable de las escuelas de arte, de las antiguas escuelas de arte y oficios que hoy están integradas en el sistema de educación secundaria andaluza. Y digo que las demandas de estas escuelas son de sentido común, porque de lo que se trata es de dar estabilidad y dar continuidad a algo que lleva demasiado tiempo ya siendo provisional, sin que responda a motivos coyunturales, porque no es coyuntural la necesidad de formación artística superior en diseño, sino que responde a una necesidad real de nuestra sociedad,
que demanda crecientemente profesionales cualificados en este sector. Por tanto, mantener en una situación inestable y precaria al profesorado y al alumnado que sigue este tipo de formación no parece propio de una administración responsable. Dejar a los egresados de esta formación sin título, porque no se ha hecho hasta ahora la necesaria normativa que regule las tasas para su expedición, como viene ocurriendo desde hace tiempo, pues entraría de lleno en el género del esperpento. Pero estamos hablando de algo que es la mínima recompensa, el mismo reconocimiento que merecen quienes han dedicado años de esfuerzo a su formación y, por tanto, algo que debe ser resuelto con urgencia, porque se trata de algo injusto e impropio de una administración seria. En cuanto al nombre de las escuelas, pues parece razonable que se lleven años formando en diseño, se añada esta mención al nombre de los centros de formación también cuanto antes, independientemente del plazo administrativo que pueda conllevar la implantación oficial y definitiva de dicha titulación. Y con respecto a la formación con nivel de máster en diseño, pues dado que las escuelas están pidiendo su implantación en un plazo también razonable, un plazo de 2 años, y dado que el texto de la proposición no de ley no establece un plazo concreto, preciso para su implantación, tampoco vemos obstáculo en que se incluya esa referencia en el texto de la proposición no de ley. Y algo similar a lo que vengo comentando se podría decir en cuanto a las especialidades de conservación y restauración de cerámica y vidrio, que también responden a una demanda social en una comunidad con tantos bienes culturales y patrimoniales por conservar y por restaurar como es la comunidad andaluza, y siempre y cuando esa formación que se imparta sea complementaria y no se solape con la de la titulación universitaria en Bellas Artes, que también tiene una especialidad de restauración. Concluyo ya. Se trata de formar a unos profesionales que una de dos o son formados en el sistema público o, como está ocurriendo por desgracia, se están formando en el sistema privado. Sería mucho más justo que se pudieran formar en el sistema público. Muchas gracias. Gracias, señor de Manuel. Señora, por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Bustundoy. Gracias, presidenta. Yo, desde luego, comparto con quienes me han precedido en el uso de la palabra el interés, por supuesto, en unas escuelas superiores de diseño o de arte, que, por supuesto, deben funcionar lo mejor y lo antes posible en Andalucía, pero que para eso hay que hacer las cosas bien. En el sentido de que, además, está claro que pueden ser nuevos nichos de empleo. Y la Junta de Andalucía, de luego, no está ajena a eso. El Gobierno de la Junta de Andalucía no está ajeno. Como ya se ha planteado aquí, hace algunos años, concretamente desde 2012, el curso 2012-2013, la Consejería autorizó la impartición con carácter experimental, que no provisional. Vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Con carácter experimental, las enseñanzas artísticas superiores en determinadas escuelas de arte. Cuando se hace una autorización de ese tipo, no es ni más ni menos que para ir trabajando en la dirección de crear estas escuelas. Y es justamente lo que se está haciendo. Es decir, no es que no haya voluntad, no es que... Pues si no, no se habría hecho esa autorización. Yo creo que eso es importante. Y ya se ha explicado aquí que en ese sentido se está trabajando. De hecho, existe un grupo de trabajo formado por directores y directoras de los centros docentes que imparten enseñanzas artísticas superiores en Andalucía, precisamente para que de manera participada se trabaje a la hora de elaborar un proyecto de decreto para regular la organización y el funcionamiento de estos centros, para sentar las bases de su regulación de estos centros superiores a partir de la experiencia de quienes ya realmente la tienen en estos centros. Entonces, se está trabajando en esa dirección, se ha planteado que el proyecto de decreto va a llevar una disposición adicional para que existan distintos departamentos en función de las distintas especialidades y se está también viendo las necesidades que hay para diseñar, elaborar un mapa de enseñanza artística superiores en Andalucía para que cuando se lleve la implantación definitiva de estas enseñanzas, pues que realmente estén casadas esas
actividades artísticas y productivas de la zona con realmente la especialidad que se ponga en cada uno de los centros. Dicho esto, es verdad que entrar ahora en el nombre, cuando además la denominación de la escuela no tendría que ser, no se puede hacer por orden, puesto que se tendría que hacer por decreto, porque al no existir tienen que haber, se tiene que tomar, digamos, la decisión de la creación de las escuelas superiores, y eso tiene que ser un decreto, no puede ser una orden. Pero que yo creo, y coincido en esto con el portavoz de Ciudadanos, que no es lo mollar el nombre de cualquier manera. Está claro que cuando se constituyan van a ser escuelas superiores de arte o escuelas superiores de diseño, que además es como debería ser. De cualquier forma, también está recogido todo lo que sea en relación a la denominación, está recogido y amparado por el artículo 111.1 de la LOE. Respecto al tema del reglamento orgánico, pues lo va a desarrollar a través del decreto que se está haciendo. Es decir, que eso, en ese sentido, tranquilidad. Y yo también coincido, y si la proponente apoya la enmienda in voce que ha hecho Ciudadanos, nosotros, desde luego, coincidimos en el punto 3, porque es el objetivo del Gobierno de la Junta de Andalucía. Sí que es verdad que para que esto se inicie en septiembre de 2017 no hay tiempo suficiente, no seríamos serios a la hora de hacerlo así. Pero, por supuesto, llevándolo al 18-19, por supuesto que da tiempo perfectamente a hacer el trabajo de manera ordenada que requiere una cosa de esta. Es decir, hacer el decreto y por supuesto, ir cumpliendo el objetivo de tal manera que se implanten ya en Andalucía y se decidan los sitios con carácter definitivo las enseñanzas superiores de arte o de diseño, indistintamente o conjuntamente. En relación a lo que se ha planteado de los currículums están regulados por Real Decreto, que no es una cosa que afectan concretamente a la decisión de Andalucía. Pero concretamente en lo que se ha planteado aquí, y que es verdad que este grupo parlamentario está absolutamente de acuerdo, y también me consta que el Gobierno está en ello. Terminamos inmediatamente. Esta modalidad ahora mismo la están ofertando las universidades, y es verdad que debieran también empezar a trabajarse en las escuelas superiores andaluzas. Y, por último, me parece que es importante, por decirlo, es verdad que hay un decreto de este año ya para el tema de las tasas, pero aún así, de momento, lo que ha hecho el Gobierno, como eso no existía, ha sido excepcionarlo de tal manera que los alumnos sí pueden titular sin ningún problema, porque además este año no van a pagar, porque precisamente se ha excepcionado este año para que no haya ningún problema, y ya para el año que viene pues se trabajará en el tema de las tasas y ya pagarán lo que así se estime una vez que esté aprobado. Pero lo que sí está claro es que tienen garantizado, que a mí me parece importante que se sepa, el poder titular, y lo que ha regulado, lo que cubre y se cubre ahora mismo ha sido la exoneración de tasas a través de una orden de 21 de febrero de 2017. Nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento que hace Ciudadanos. Es decir, entendemos que lo del punto 1, por aclarar la posición de voto, el punto 1 sería que no, y el 5 y el 6 por las razones que ya hemos explicado, y sin embargo, bueno, pues 2, 3 y 4, si se acepta el inicio en 2018-19, lo apoyaríamos sin ningún problema. Muchas gracias. Gracias, señora Bustunduy. Señora Céspedes tiene la palabra. Bueno, no sabemos si acepta la enmienda de Ciudadanos o no. Ya la pues muy rápidamente, y precisamente en mi intervención, le diré el posicionamiento que tenemos respecto a las enmiendas. Vamos a ver. La intervención de la señora Bustunduy y, por ende, también del señor Funes
más o menos me dan la razón, porque han sido todas más o menos. Resulta que es que no es provisional, es experimental, y tenemos que hacer las cosas en serio, pero resulta que quien no ha sido serio en esto ha sido la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación, porque, permítame, que no haya ni tasa, y esto usted lo ha dicho, desde el año 2012, me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte también que digan que están en ello. Pues están en ello, pero muy despacito, señora Bustindu y señor Funes. Porque a este paso ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19, ni en el 20. Obviamente, el señor Funes dice, no se han puesto en eso de acuerdo, porque el señor Funes dice que es que ya las tasas ya está, y usted dice que no, que está que este año que no pagan, pero que ya será. Yo de verdad, no es que no quiera aceptar, es que creo que no debo. Creo que no debo porque esto es porque aceptarle la enmienda a Ciudadanos, creo que ustedes se han puesto de acuerdo y lo que quieren es dar una patada para adelante en este tema, que no queden porque lo han rechazado, pero en realidad no existe compromiso. No existe compromiso, señora Bustinduy, y usted lo sabe. Y usted misma me ha dado las excusas para no admitirla, porque ha dicho usted una cosa y su contraria. Y aquí no es que nosotros hayamos pactado, ni aquí exista pinza. Aquí lo que existe es que ha habido dos posicionamientos. Uno, que hemos escuchado a las comunidades educativas de estas escuelas, y otro, que no quieren escuchar y que quieren mirar para otro lado y que no quieren que estos problemas se solucionen. De verdad, yo no tengo ningún problema, no voy a admitir la enmienda. No voy a admitir la enmienda porque creo que en el fondo algo que parece baladí, que no tendría ningún problema, lo que hace, yo no tendría ningún problema de admitir esa enmienda si ustedes votaran en bloque. Pero si no van a votar en bloque, yo no la voy a admitir. No la voy a admitir porque creo que no debo de admitirla. ¿Me entiende? Porque simplemente esto es para lavar la cara, porque se está diciendo no a unas reivindicaciones perfectamente lógicas. No se está haciendo porque si no, no vendrían a entrevistarse con todos nosotros, y usted lo sabe. Y esto es nada más que la idea de dar una patada para adelante, y creo de verdad que no lo debemos de admitir, que no debemos de lavarle la cara cuando se está diciendo no a las reivindicaciones de la Escuela de Arte de Andalucía. ¿Usted cree que de verdad que es serio decir que lo de la denominación de escuela superior, que esa que viene, si se van a impartir estudios superiores, se tienen que llamar obviamente escuelas superiores y ser reconocidas como tal? Entonces, ¿cuál es el problema? Si se está reconociendo todo. Yo creo, de verdad, que por responder a las comunidades educativas, creo que no debemos de admitir esa enmienda y que debemos de votar todos en bloque. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Céspedes. Pues, si os parece, iniciamos la votación por orden de... ¿Te refieres a la primera de las proposiciones? A ver. Vale, dependía de... En la primera proposición no de ley estábamos a la espera de saber la decisión del Grupo Parlamentario Socialista acerca de si continúa con la enmienda o... Señora Pachón. Sí, gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista, en aras a no entorpecer esta proposición no de ley por el fin, que es la creación de un nuevo instituto en Alcalá de Guadaira, retira su enmienda. Muchas gracias. ¿Hemos aprobado la PNL por unanimidad? Sí, ¿no? No, solicitamos votación. Votación. Pues venga. Sí, señora presidenta, porque entendemos que tenemos que hacer ese instituto, pero sin engañar a nadie. Muchas gracias. Tiene un único... Bueno, pues hay un único punto en la PNL.